En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Que yo creo que no sé si hay otro relato del siglo XIX o el XX, quizás habría que ver el proceso de Kafka, que generara tantos ríos de tinta, tantas adaptaciones, tantas películas, tantas obras de teatro, dibujos animados, historietas, no sé, todo lo que se, canciones, sin duda, shows, comedias musicales. Es sorprendente todo lo que salió a partir de estas 60 o 70 páginas que configuran ese relato llamado El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, escrito en 1886. Vamos a hablar ahora inmediatamente. Quiero decirles que tenemos a Gonzalo Gervás en controles de emisión ahí, piloteando la máquina de pensar, y al flaco Germán lo tenemos en la puesta a punto. Y aquí como invitado, para arrancar nomás en la máquina de pensar, lo tenemos al señor Marcelo Rolandi. ¿Cómo le va, Marcelo Rolandi? ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, muchas gracias como siempre por la invitación. Un gusto estar acá compartiendo este espacio contigo. Rolandi es escritor, es un hombre músico, polifacético y sobre todo fanático del cine. Hay que recordar la novela que escribió sobre Metrópolis de Fritz Lang. ¿Cómo se llamaba la novela? Metrópolis de Fritz Lang. Metrópolis de Fritz Lang. Es una novela que tenía que ver precisamente con dos trabajadores que estaban ahí, dos extras. La filmación de lo que pudo haber sido la filmación de esa película desde el punto de vista de un extra, ¿no? Digo, desde el más insignificante de los personajes que podía estar ahí en la vuelta, cómo pudo haber vivido esa experiencia. De una superproducción donde en una Alemania convulsionada, con grandes problemas económicos, y que iban a ser el huevo de la serpiente. Exacto. De ahí iba a salir el nazismo. Ya, de hecho ya estaba, aparece en la novela, ¿no? Por supuesto, sí. Y bueno, eso fue una idea así, un ejercicio de imaginación, ¿no? Porque digo, la pregunta partió justamente de eso, ¿no? Que cómo podía haber vivido esa experiencia un personaje marginal. Claro, es obvio que esa pregunta que te hiciste vos para hacer ese ejercicio de imaginación tiene una premisa, ¿no? La fascinación por la película, sí, ¿no? Por supuesto. La fascinación por la película de Metrópolis te hizo a que, por un lado, a tratar de aprender, saber toda esa película, y el último ejercicio de la crítica, digamos, sería vivirla. ¿Cómo habrá sido estar dentro de la película? Exacto, ¿Cómo habrá sido vivir esa ficción o la construcción de esa ficción, estar dentro de la ficción? Realmente. Es un ejercicio de imaginación que implica mucho músculo, ¿no? Mucha musculación. Llevó su tiempo. Bueno, pero ahora te llamamos porque para conversar del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque yo, que no había visto esta película de 1931, la que está considerada la mejor versión, quedé literalmente fascinado. Bueno, estuve estos 4 o 5 días viendo distintas películas. Una cosa que me decía mi mujer, que estaba harta ya de ver Jekyll y Mr. Hyde, es que era sorprendente cómo cada película es distinta. Es distinta. Es como de esa fuente primordial va saliendo tantas versiones diferentes y todo. Incluso me quedé bajando una película, lo voy a decir que queda medio no sé qué, que es una versión de estas de películas de franja verde de la década de 70, italiana, que se llamaba El Dr. Jekyll y la signorina no sé qué, que es de los años 70 con una actriz exuberante llamada Edwidge Fenech. Sí. En fin, pero vayamos a cosas más serias. Creo que hay una versión, A ver, ¿sí? Creo que era con Ugo Tognazzi, uno de estos comediantes italianos de aquella época, ¿no? También una versión muy... Bueno, y sin olvidarnos de El profesor chiflado de Jerry Lewis. Exacto, el profesor. Que es, olvidémonos de todo lo que vino después con el amigo Eddie Murphy. Bueno, pero Eddie Murphy también hizo la remake, desastrosa. como el doctor Dolittle 1 y 2. Sí, pero pongámoslos en un piadoso olvido, y quedémonos con la versión de Jerry Lewis, que es el profesor chiflado. El profesor chiflado, que es sensacional. Sí, que tuvo y tiene una gran crítica como una de las mejores películas de Jerry Lewis. Sin ninguna porque duda. Precisamente es una versión cómica pero en serio de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Increíblemente, si vos la ves la película hoy, yo tuve la oportunidad de volver a verla hace unos años en Cinemateca, la había visto por supuesto en televisión cuando la televisión era otra cosa,
y me impresionó porque hay escenas hasta de verdadero sadismo, o sea, bien propias del personaje de Hyde, ¿no? Digo, y el doctor Jekyll, digamos, cuando hace doctor Jekyll, que es alguien apocado, sufre casi cuestiones kafkianas, es maltratado, por todo el mundo, todo el mundo lo pasa por encima. Exactamente. Que no ocurre en el original, digamos, de Stevenson. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Hay una bien cosa, una operación cómica de poner en los extremos. Y aparte una gran actuación de Jerry Lewis, que pasa de un ser apocado, que el mundo pasa por encima, es como casi como Jim Carrey, diría yo, ¿no? Tiene esa versatilidad, bueno, Carrey se inspiró mucho, sin duda, en Jerry Lewis, ¿no? Y lo interesante, digo, que yo quería conversar, lo interesante de Stevenson, y en este caso en particular, ¿no? Digo, en general, cuando uno habla de Stevenson, lo primero que le viene a la mente es La Isla del Tesoro, la historia de piratas, Stevenson, por supuesto, digo, tiene muchas más cosas que eso, además de sus novelas históricas o de ambiente histórico, digamos, negra, de La Flecha Negra, El Señor de Ballantrae, pero en esta historia de Jekyll y Hyde, como vos bien decías, debe haber sido toda una experiencia para el lector de fines del siglo XIX encontrarse con esta novela, ¿no? con este relato, primero que nada por su estructura, porque en realidad, como bien comenta Borges, nada menos, ¿no? Que idolatraba a Stevenson, tiene la estructura de un relato policial, vamos a decir, ¿no? Hay un personaje que comete acciones atroces, que no se sabe exactamente quién es, de ahí quizás el nombre de Mr. Hyde, to hide, ocultar, ¿no? Claro, sí, incluso Utterson, digamos, el amigo de Jekyll, dice, si él se llama Mr. Hyde, yo me llamo Mr. Sick. Exactamente, ¿no? El señor que busca. Efectivamente, ¿no? Y bueno, justamente Utterson, digamos, es el personaje protagónico, digamos, el que va siguiendo el hilo conductor de la narración. El enigma, es el que describe el enigma. El enigma, efectivamente. Efectivamente. El enigma, lo vamos a plantear, lo voy a contar porque no lo hemos contado. Es así, va caminando Utterson con su amigo y le dice, mira, hace unas semanas ocurrió que un ser muy desagradable salió por este callejón, pasó por encima, atropelló a una niña. Exacto. Y entonces lo tuvimos que agarrar entre varios y le dijimos que se disculpara y que pagara por ese atropello, pagara 100 libras. Entonces el tipo dijo, no hay problema, y se metió en esa casa y salió enseguida. Dice, ¿cómo salió? Dice, salió con un cheque de 100 libras que obviamente firmado por el Dr. Jekyll. Y pensamos, es falso, entonces vamos a ir al banco a ver si es o no falso, y resultó que era verdadero. Cobran los 100 libras, se las da. Entonces dice, eso es un enigma. Yo creo que ese tipo desagradable está chantajeando al Dr. Jekyll. Exacto. Es la casa del chantaje. Entonces, Mr. Utterson, abogado, dice, sí, y yo sé otra cosa. En el testamento. El Dr. Jekyll me dio un testamento a favor del señor Hyde. Entonces quiere decir que no solamente está siendo chantajeado, sino que probablemente el Dr. Jekyll está metido en algo muy complicado, muy jodido, y entonces que no puede hablar y por eso se lo tiene que dar en caso que lo maten. Entonces ese es el enigma. Entra un tipo desagradable en la casa del Dr. Jekyll y hace todo lo que quiere y nadie sabe por qué el Dr. Jekyll lo deja. Exactamente. Y ese enigma se mantiene a todo lo largo en todo lo largo del relato, ¿no? Digo, es más, incluso Jekyll hace un par de apariciones, pero muy laterales, muy ocasionales, cosa que a mí me sorprendió la primera vez que lo leí. Porque el protagonismo justamente lo lleva Utterson, el abogado, ¿no? Y es interesante también porque es muy moderno, muy actual el estilo, digo, de narración de Stevenson. Hay una especie de narrador omnisciente que va siguiendo a este abogado Utterson, pero en un momento se corta la narración y leemos el testamento, en otro momento se lee un mensaje del doctor Lanyon que casi se va a morir porque después de lo que vio dice que de hecho se muere a los 15 días, el hombre está destruido, y después vemos la confesión del Dr. Jekyll. Al final del libro, que es la que cuenta la verdad, cuenta la verdad del enigma. Exactamente. Y lo curioso también
nunca nos es descrito con exactitud cómo es Hyde. Claro, claro. ¿Tá? Digo, ninguno de los personajes, digo, pero uno quiere hacerse una imagen de cómo es Hyde, ¿no? Sí, Digo, sí. Acá yo cito un párrafo, justamente dice, no es fácil de describir. El que habla es Enfield, el amigo de Utterson, ¿no? Utterson le pregunta, ¿qué aspecto tiene? Sí. No es fácil de describir. Hay algo extraño en su aspecto, algo desagradable, algo completamente detestable. Nunca conocí a un hombre que me desagradase tanto. Sin embargo, apenas sí sé por qué. Debe ser deforme de alguna parte. Produce una fuerte sensación de deformidad, aunque no podría especificar el punto. Es un individuo de aspecto extraordinario, y no obstante, verdaderamente no podría yo señalar algo anormal. No, señor, no puedo describirlo. Y no por falta de memoria, pues juro que es como si lo estuviera viendo en este mismo instante. Bueno, con esto, naturalmente, no hace más que avivar nuestra curiosidad, ¿no? Para nada la transformación que planteó el cine después y el teatro, en el cual él se convierte en un monstruo. Exactamente. Aquí lo que dicen todos es que es una persona común. Sí. Pero que tiene algo que es viscoso, repulsivo. En otro momento dicen, por ejemplo, cuando la policía ya lo está buscando al señor Hyde porque cometió un crimen, dice, no pudo ser encontrado en ninguna parte, no pudo encontrarse rastros de su familia, dicen. Jamás se había retratado, o sea, no había un daguerrotipo, una foto, claro. Y los pocos que podían dar señas suyas estaban en completo desacuerdo, como suele ocurrir entre los observadores vulgares. Concordaban en un solo punto, y era en la obsesionante sensación de indescriptible deformidad que el fugitivo dejaba en cuantos lo veían. O sea, no hay lo que la moderna Jekyll, la serie de ahora de 2006, lo que hace es precisamente el doctor Jekyll se convierte en la misma persona, pero repulsiva. Sí, digamos, totalmente, ¿no? totalmente. Es una transformación totalmente psicológica. Sí, una gran actuación de James Nesbitt, extraordinaria. Sí, yo no lo conocía, me asombró, dije, no podía creer lo que estaba viendo realmente, ¿no? Digo, y cómo esa miniserie captó justamente el espíritu, sí, más allá de toda el argumento actualizado, etcétera, ¿no? Pero cómo captó el espíritu, ¿no? de la narración, ¿no? Digo, vamos, si te parece, vemos otro pequeño párrafo, que es que acá justamente cuando Utterson encuentra finalmente a Hyde, ¿no? Y dice, el narrador, ¿no? Dice, Hyde era pálido y diminuto, daba la sensación de ser deforme sin que se le pudiera señalar ninguna normalidad, sonreía desagradablemente, se había dirigido al abogado como con una criminal mezcla de timidez y atrevimiento, y hablaba con una voz ronca, susurrante y un tanto quebrada. Debe haber algo más, se decía el perplejo caballero, Utterson. Hay algo más, pero no puedo encontrar el nombre adecuado. Dios me perdone, pero el hombre casi no parece un ser humano. Diríase que tiene algo troglodítico. Quizás esta línea fue la que inspiró el aspecto ese medio de simio, exacto, que vemos en tantas versiones, ¿no? ¿Será acaso la mera radiación de un alma impura la que transfigura toda su persona? Debe ser esto último, pues, oh, mi pobre Harry Jekyll, si alguna vez he visto la marca de Satanás en un rostro, ha sido en el de tu nuevo amigo. Nos dice Stevenson, ¿no? Ahora, Stevenson escribió en un momento de Utterson, te digo porque me llamó la atención, cuando le cuenta a su amigo Enfield lo que vio al principio, esto que había, sí. La casa del chantaje, el hombre que atropelló a una niña. Este hombre Utterson queda obsesionado y no duerme esa noche, duerme, y dice, mientras yacía y se agitaba en la espesa oscuridad de la noche, el relato de Enfield pasaba ante sus ojos como una sucesión de cuadros iluminados. Y eso, casi cinematográfico. Una sucesión de cuadros iluminados es el cine. Y este hombre, Stevenson, se murió en 1894, un año antes. Sí. Pero ya estaba prefigurada la idea del cine, ¿no? Una sucesión de cuadros iluminados, ¿no? Qué increíble. Si te parece, después de la pausa vamos a hablar de las adaptaciones que hizo el cine, no todas obviamente, sino de las mejores, las que podemos recomendar acá desde La Máquina de Pensar. Muy bien. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bueno, estamos acá con Marcelo Roland y estamos hablando del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. A ver, lo escucho. Justamente, refiriéndonos, porque hay un punto que Stevenson se molesta en aclarar. ¿Por qué surge Hyde? ¿No?
y en la confesión final de Jekyll dice: aquella noche llegué a la encrucijada fatal. De haberme acercado a mi descubrimiento con un espíritu más noble, de haber emprendido la experiencia bajo el imperio de aspiraciones generosas y puras, todo hubiera sido distinto, y de aquellas agonías de nacimiento y muerte hubiese yo vuelto en ángel y no en demonio. La droga no tenía acción selectiva, no era diabólica ni divina. Todo lo que había hecho era sacudir las puertas de la prisión en que se hallaba encerrada mi personalidad, y aquello que estaba adentro escapó. Entonces mi virtud cayó en una pesadez de sueño. Mi maldad, que la ambición mantenía despierta, se hallaba alerta, pronta para aprovechar la ocasión, y aquello que de allí se proyectó resultó ser Edward Hyde. Es interesante, ¿no? Porque Sí, no sí, es la sí. droga No. la que despierta, ¿no? Exacto, exacto. La maldad. Y por eso dice que Hyde es más joven, Es más joven. es más chico y Sí. más delgado Sí. que él, que es alto, ¿no? Sí. Porque, digamos, no estaba demasiado desarrollado. Es alguien que Es le el- falta desarrollo. Exacto. ¿no? Sí, ese lado de su personalidad no había sido tan ejercitado, ¿no? Digo, Bueno, se toma el desquite después. digamos, digamos, esa línea está, aunque te parezca mentira, en la película en la película muda, que yo recomiendo, parece mentira, estoy recomendando una película muda, a veces son buenas, pero esta es genial. La película muda de 1920 con John Barrymore, dirigida por John Robertson. Ahí aparece este hombre Jekyll. Quiere casarse con su novia, ¿no? Tiene Sí. ganas de casarse con la novia, y hay un suegro, el suegro que se le impide, digamos, dentro de un par de meses, no sé qué. Pero el suegro, en esta versión muda, es un hombre altamente, digamos, indecente o perverso, digamos. Es un hombre que tiene mucha noche, digamos, Sí, por sí, decirlo de sí, alguna sí, forma, y dice en un momento, yo no puedo creer que Jekyll sea tan bueno. Claro. Como aparenta, ¿no? Porque Claro. lo pone en la película como realmente ahí trabajando para los un pobres. filántropo, Y hay un compañero del suegro que dice: es así, créeme, porque yo aposté y perdí, ¿no? O sea, perdí una apuesta. Y entonces cuando habla el suegro con Jekyll, le dice, todo esto en esta película muda que es extraordinaria, por supuesto, es una... le dice, por algo los hombres tenemos mano derecha y mano izquierda, tenemos dos partes, dice, ¿no? Cierto. Para hacer una cosa y para hacer otra. Yo, usted si sigue así, cuando llega a mi edad, no va a tener ningún recuerdo. Yo tengo mis recuerdos, ¿no? Tengo mi noche, Claro. ¿no? Entonces, Jekyll se error y dice, no, yo soy no sé qué, no sé cuánto que me está proponiendo. Y el suegro, lo que hace esa noche, es llevarlo a un cabaret. Seguro. Y le presenta a una italiana que estaba divina, estaba cantando, no sé qué, y la manda a que le dé un beso, y Jekyll no se anima, o sea, claro. la muchacha le quiere dar un beso, no sé qué. Y lo que hace Jekyll, vuelve a la casa, se pone a investigar y toma la droga, pasa todo lo que pasa, y cuando al final el suegro lo ve, todo eso, y mata gente y no sé qué, él le dice, esto todo fue por tu culpa. Claro. Vos sos el que me tentaste, digamos. Sí. O sea, quiero decir que esa También es una historia, versión. sí, una relectura, digo, en términos quizá cristianos, Claro, de que cristiano. aparece la figura del tentador, Claro, etcétera, etcétera. claro. Digo, bueno, pero digamos, no es tan básicamente la idea de que es algo que estaba oculto en Es él algo y estaba- que él lo liberó porque tenía ganas, o sea, Sí, el tema de la represión, el tema de la represión, y el tema de la exactamente. hipocresía en la época Y victoriana. en la época victoriana, por supuesto, sí, eso está presente. Y bueno, esta historia fue adaptada, como vos bien decías, en un montón de medios, ¿no? Desde adaptaciones teatrales, historietas, y bueno, y por supuesto, en el cine, ¿no? Es interesante ver que tan temprano como en 1908, según este texto que estoy consultando acá, Cine y Ciencia Ficción de Luis Gasca, ya en 1908 hay por lo menos 3 versiones, por supuesto, digo, con las limitaciones de los medios de la época, Sí, ¿no? sí, aparte eran películas chicas, me acuerdo. Sí. En 1900, estos norteamericanos, ¿no? En 1910, sí. Sí, En 1910 hay una producción hecha en Dinamarca, ¿no? Con dirección de Viggo Larsen, interpretado por August Blom, ¿no? Digo, películas que seguramente jamás
llegaremos a ver, no sé si estos Claro, filmes se perdieron, sí. se perdieron. En 1920 hay una de Murnau que se perdió. La cabeza de Jano, sí. La cabeza de Jano, esa se perdió también, exactamente. Que esta que yo te decía, esta muda que yo vi en 1920 estadounidense, tiene mucho de tipo Nosferatu, es la forma que actuaban, pero Sí, el monstruo de John Barrymore lo que tiene son las manos largas. Exacto, básicamente. sí, es verdad. Hay una versión anterior, justamente en 1913, y que increíblemente esta sí la podemos ver en YouTube. Ajá. En 1913 con Kim Bagot y Jane Gale, perdón. Y decime, Marcelo, para ir un poco a la fruta de esta noche, la de 1931, Jekyll and Mr. Hyde, dirigida por Robert Mamoulian, con este hombre Friedrich Marx, que vos dijiste que te encantó. ¿Por qué te encantó? Sí, es una excelente versión, digo, tengo vista la de John Barrymore también, la tengo un poco más diluida en la memoria porque no la he vuelto a ver, pero esta sí es impactante, justamente, entre otras cosas, por el estilo de filmación que, como bien decía, se acerca mucho a lo que el expresionismo alemán, todo ese cine alemán de los años 20, exportó después a Hollywood, ¿no? Claro, digo, con la emigración de directores, Fritz Lang, por supuesto. Robert Mamoulian era alemán. Robert Mamoulian, no, si no me equivoco, Robert Mamoulian era de origen ruso, si no me equivoco. Pero era también, claro, sí, de origen europeo. La película te asombra, a mí me asombró, por ejemplo, este fin de semana, porque comienza con una cámara que es la visión del propio Jekyll. Exactamente. Y empieza a moverse la cámara y empieza a hablar con la gente y solamente vemos la cara de Jekyll cuando llega al espejo a ponerse un sombrero, ¿no? Efectivamente. Y hay una serie de cosas, por ejemplo, del cine mudo, que para pasar, que todavía estamos hablando del 31, el cine sonoro se había inventado hace un año. Sí, por supuesto. Un año en moneda, digamos. Por supuesto, sí. Y para pasar de una escena a la otra se usaba esa cortinilla, digamos, que va moviendo de un lado al otro. Bueno, este hombre la usa para partir la imagen al medio. Es verdad. Y poner la mujer que digamos que lo atrae sexualmente, que es la cabaretera, digamos, y poner la novia. O sea, mientras él está hablando, pone esas dos mujeres, como que eso también está partiendo interiormente. Claro, claro, ahí se insiste en el tema del impulso sexual, ¿no? Digo, porque también sigue el argumento ese que decíamos de esta versión de 1920, ¿no? Ahí, por ejemplo, muy victoriano, el hombre se quiere casar porque ama mucho a su novia, cuanto antes, se quiere casar dentro de un mes, entonces viene el suegro, que en esta no es tan terrible, sino que es un tipo normal, victoriano, y dice, no, hay que respetar la etiqueta, se tienen que casar en 8 meses. Claro. Y entonces este está desesperado por casarse, y un amigo le dice, bueno, pero tranquilízate, no es para tanto. Y entonces le hace esta frase, él dice, ¿puede un hombre olvidarse, que va cruzando el desierto, olvidarse del agua? Claro, nada menos, ¿no? Te leo unos párrafos pequeñitos, si me permitís. Vemos la adaptación de 1920, dice, el gran éxito de esta versión se debió a la doble caracterización de John Barrymore y la explicación de su trastorno por la inclusión de dos mujeres en el relato, la decente y la otra. El juego interpretativo de Barrymore, sin máscaras ni maquillajes repelentes, destacó por su sobriedad, ¿no? Ese mismo año, Friedrich Wilhelm Murnau rodea una versión muy libre, Der Januskopf, la cabeza de Jano, rodada para la Decca Bioscope con el actor Conrad Veidt en el doble cometido del Dr. Warren y Mr. O'Connor, que eran citados en el guion original como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Conrad Veidt era el protagonista de El gabinete del Dr. Caligari, era el zombie César, ¿no? Y otras muchas películas más, ¿no? Le cambió el nombre porque no quería pagar derechos. Seguramente sí, algo lo había pasado con... No puso Jekyll ni Hyde, entonces... Ahí va, Warren y O'Connor. Hizo lo mismo que con Nosferatu. Dice, el guión de esta pequeña obra maestra, hoy desaparecida, era de Hans Janowitz, uno de los autores del gabinete del Dr. Caligari, ¿no? De 1932 data la mejor versión hasta la fecha de Stevenson, según algunos críticos, ¿no? La adaptación de Robert Mamoulian, distribuida, dice, en España como El hombre y el monstruo. De ahí ese título que a veces erróneo, que a veces se dice El hombre y la bestia, como era conocido, ¿no? Es la película que estamos hablando ahora, esta película la de Friedrich Marx, sí. Y habla justamente de Miriam Hopkins, ¿no? Que también tiene justamente la cabaretera, la mujer de mundo, que sorprendentemente, bueno,
en una escena, en lo que debió ser para la época una escena de alto voltaje, ¿no? Le va tirando con su ropa interior. Sí, hay que aclarar que la película del año 31 o 32, sí. Previa a los códigos de censura. Son previos a los códigos Hays de censura. Exacto. Por lo tanto, es muy explícito toda la carga erótica, es muy explícita, ¿no? Sí. Ella en un momento le dice, me duele acá, y no sé qué, no sé cuánto, y le muestra una liga, y esta liga me aprieta, no sé qué historia, y le obliga a que le tocara las piernas. O sea, es muy explícita en ese sentido. En 1941 las cosas ya son distintas, ¿no? Sí. A Victor Fleming correspondió en 1941 llevar a la pantalla por cuenta de la Metro una nueva adaptación con el título español de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Spencer Tracy encarnó al doble personaje. Era el actor bueno en cuya maldad era difícil creer, lo que añadía un mayor horror a sus actos besánicos, a su memorable esclavización sádico-amorosa de Ingrid Bergman en el papel de Ivy Peterson. De esta excelente versión quedan momentos inolvidables como la pesadilla de Liliana, en la que Ingrid Bergman y Lana Turner corren semidesnudas, uncidas a una cuadriga bajo los azotes de Hyde, mientras las olas chocan en los acantilados y un volcán entra en erupción. Símbolos necesarios de la realización sexual del protagonista de la pesadilla, equiparable a los juegos artificiales en Hitchcock. Esta versión planteaba además el dilema de la ciencia victoriana ante la experimentación con humanos y que tanto preocupaba a Jekyll. Marcelo, sobre esta película del 41 vos trajiste una crítica de Borges. Bueno, sí, justamente se refiere nos quedan 3 minutos. Se refiere, bueno, citemos así entonces a la pasada. Hay una versión de 1960 que hizo la Hammer, muy interesante, las dos caras del Dr. Jekyll. Primera vez quizás en el cine que el Mr. Hyde no es un monstruo, es simplemente un hombre más joven que el Dr. Jekyll, es el mismo actor, ¿no? Y bueno, y hablábamos, ¿no? De el profesor chiflado, de Jerry Lewis, que hace también esa especie de inversión, porque el profesor bueno es un tipo, si no feo, ridículo, grotesco, y el desdoblamiento, el doble malo, es Jerry Lewis, plan guapo, exactamente, y absolutamente repulsivo. Hay una escena memorable en el cual Jerry Lewis, como Buddy Love, su doble malo, empieza a tomarle el pelo sin que se dé cuenta y a dejarlo en ridículo al rector de la universidad donde trabaja, y lo empieza a engatusar diciendo, usted tiene alma de teatro, usted se ve que ha interpretado, sí, yo de joven interpretaba, a ver, muéstreme, cosas. Y el tipo termina subido a una mesa, prácticamente vestido de payaso, con un paraguas, un sombrero, totalmente una figura ridícula, declamando, o sea, y eso lo ve el espectador. Claro. Y claro, ¿no? Se mata de la risa, ¿no? Porque ver a un personaje tan pomposo haciéndose ridículo y no se da cuenta, claro, de la manipulación sádica a la que llega, ¿no? Que es la que sufría él cuando estaba como bueno. Por supuesto, claro, le devuelve. Y el propio rector también lo aplastaba, o sea, exactamente. Hay como una especie, como un acto de justicia, digo, una venganza. Sí, una venganza, totalmente, ¿no? Bueno, y vamos. Si terminamos, pero no sé si tenemos tiempo para todo. Cortito. Bueno, en síntesis, Borges detestaba las versiones que habían hecho de la del 32 y la del 41, ¿no? Y nos dice, en el libro la identidad de Jekyll y de Hyde es una sorpresa. El autor la reserva para el final del 9º capítulo. El relato alegórico finge ser un cuento policial. No hay lector que adivine que Hyde y Jekyll son la misma persona. El propio título nos hace postular que son dos. Nada tan fácil como trasladar al cinematógrafo ese procedimiento. Imaginemos cualquier problema policial. Dos actores que el público reconoce figuran en la trama. Pueden usar palabras análogas, pueden mencionar hechos que presuponen un pasado común. Cuando el problema es indescifrable, uno de ellos absorbe la droga mágica y se cambia en el otro. Más civilizado que yo, Victor Fleming elude todo asombro y todo misterio. En las escenas iniciales del film, Spencer Tracy apura sin miedo el versátil brebaje y se transforma en Spencer Tracy con distinta peluca y rasgos negroides. Claro. La ironía filosa de Borges. Lo que me decía un adaptador de la historieta es que como ya todo el mundo sabe que Jekyll y Hyde son la misma persona, esa sorpresa ya no existe. Entonces habría que crear otra cosa diferente porque el libro en sí apostaba a toda esa vuelta de tuerca final. Y en el cine no habría que reinventar. Se podría inventar. Y se podría. Bueno, gracias Marcelo Rolandi por estar acá en La Máquina de Pensar y bueno, acercarnos a este panorama de versiones, que hay muchas más, pero obviamente es inagotable. Es inagotable. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Santa, puta, concreta, etérea, seductora, siempre la poesía protagonista de este libro lleva a cabo una de las tareas esenciales de la aventura humana de todos los tiempos: la creación en el lenguaje, la transmisión día a día, generación tras generación, de la llama viva de la palabra. Esto es lo que dice la contratapa de Santa Poesía, el último libro de Rafael Courtois. ¿Cómo le va, Rafael? Muy bien, Pablo, muy feliz de esta celebración de la santa que no es tan santa y que bueno, hace más de 3 décadas, por lo menos en mi caso, me está rodeando, y en otros casos yo creo que son innumerables los personajes que la poesía los acompaña toda la vida. Santa Poesía es una especie de celebración, de rodeo, de merodeo, de, digamos, un trayecto sobre la poesía, digamos, ¿no? Desde cómo la vivís vos a cómo, a cómo la han vivido otros. Exacto. Poetas, y también hay un poco de ironía o casi sarcasmo al decirle Santa Poesía, pero básicamente es un libro unitario, o sea, no digo que sea solo un poema, son muchos poemas que están girando en torno a un elemento que es misterioso, que es indefinible, que nos define a nosotros, que es la palabra, y dentro de la palabra esa función poética, esa función de crear desde la nada, que es la poesía. Entonces, es una celebración y es una indagación, hay algo también de pregunta, de exploración reflexiva, pero en forma de poesía, ¿no? Sí, como poesía y no con, como un ensayo, y sino con la idea de plantear preguntas y no de plantear respuestas. Plantear preguntas, que creo que la Pessoa decía que la respuesta es la tristeza de la pregunta, y yo creo que en ese sentido justamente la poesía suele darte alegrías y ponerte también al borde de abismos, a veces te salva, a veces no, pero porque te hace preguntas y te hace hacer preguntas. Ahora, básicamente es un libro feliz, es un libro de celebración, es un libro que muestra, por lo menos en mi concepción de la poesía ya a esta altura, después de 30 y tantos años que vengo rondándola y que ella me ronda y me acompaña, yo pienso, han caído sistemas políticos que parecían muy duraderos, han caído ideologías, han caído maneras de concebir el mundo, religiosas, económicas, sociológicas, y sin embargo la poesía, al despuntar, ya más que despuntar, al avanzar este siglo XXI, sigue siendo un centro, una referencia, y lo sigue siendo de una manera misteriosa, más allá de cómo funciona el objeto libro en el mercado. Fíjate una cosa, tu programa se llama La Máquina de Pensar, y yo creo que la literatura es toda ella una máquina de pensar, y de algún modo Lebrero cuando planteó esa metáfora apuntó a eso, pero la poesía además de ser una máquina de pensar, independiente de sus autores, porque hay un momento que... Y de soñar, vos decís en el libro, por ejemplo, que el sueño es, ahora no me recuerdo bien, pero es como que es la poesía avanza en el sueño, o algo así. Sin duda, yo creo que hay una creación poética que va más allá de tu voluntad o tu racionalidad como ser humano, tu preparación académica, y eso está, yo creo que también está en el centro del misterio. La poesía es una máquina de sentir, es una máquina de pensar el mundo, es una máquina de sentir, que es lo que nos hace humanos, porque esa máquina funciona con palabras. Es un libro extraño, yo estoy feliz porque este libro, bueno, apareció primero en una edición peruana, y me suele pasar que publico libros y tengo esa oportunidad, que es estupenda, de haber publicado en España, en México, en Venezuela, en fin, haber sido traducido, y sin embargo no es tan frecuente la oportunidad de tomar contacto con los lectores, esos lectores tan fieles de poesía, que a veces parecen escasos, pero que son muy, muy importantes, que hay en el país donde uno vive, donde uno respira. Vos te planteás acá, entre otras cosas de la poesía, te planteás el tema precisamente de los lectores, de los espantapájaros lectores, la idea de
esa encrucijada que tiene la poesía, que es por un lado, digamos, profundizar, hurgar en la palabra, y por otro lado, ser accesible a la mayor cantidad de lectores. Y decís una cosa que me hizo acordar, te digo porque la semana pasada estuvimos con Salvador Puch, decís, ahora no lo encuentro, ¿viste? Cuando estoy buscando, decís que en este esquema de Santa Poesía, ¿no? Sí. Que es un esquema religioso, Es un esquema paródicamente religioso. Exacto, paródicamente, pero vas siguiendo esa estructura religiosa, bueno, jaculatoria, con una serie de anatemas. Porque Y bueno, además la poesía es una especie de virgen que uno nunca la alcanza. Virgen en un sentido muy trascendente, en un sentido de una santa madre de todos nosotros, aun cuando la rechacemos y la ignoremos, en ese sentido, ¿no? Claro. Y Invocación en el Camino, Aparición de la Santa, Vidas de la Santa, Anatemas, Jaculatorias son las secciones de este libro. Pero vos decís en ese esquema, digamos, en ese esquema religioso en que se trasunta esta poesía, decís, en este esquema el lector sería Dios. El lector sería Dios, los lectores estarían en ese lugar intocable de Dios. Y no, te decía que de Salvador Puch, la semana pasada hablando, él dice en un momento que el poeta tiene que carpintear la noche para que amanezca, y el lector tiene que hacer como que asoma. En ese poema de Puch, el lector es el sol. Sí, es que yo creo que hay un centro que muchos, la culpa la tenemos muchos de los que hemos escrito a lo largo del otro siglo y de esta poesía. A veces se desplaza el centro al poeta, y vos sabés que la figura del poeta ha cambiado muchísimo en estos tiempos. Entonces, justamente en ese esquema de parodia un poco religioso, sarcasmo, se habla de que el lector está en el lugar de Dios, es inacible, y además tiene razones que la razón no conoce. Y por otro lado dice, ese sínodo episcopal que es la crítica, dice el libro, donde bufa el eunuco. Porque me parece mucho más fácil definir, digamos, no la crítica en total, pero sí algunos aparatos críticos donde es muy claro que bufa el eunuco, aquello que decía Rubén Darío, bufa el eunuco. Y por eso el sínodo episcopal, fíjate qué diferencia hay entre los obispos de una cierta religión y esa idea tan profunda, tan justamente solar, iluminadora, que da vida, que es el sol en el Becker Puch, el Salvador Puch, y la poesía en cualquiera que se atreva con eso. La poesía ilumina ese Dios de los lectores. Ahora, en el libro yo de algún modo me peleo con la poesía, me arreglo con la poesía, amo y venero la poesía como se ama y se venera una figura trascendente. Pero en este libro, digo, yo te planteaba lo de la accesibilidad o el tema de los lectores, porque yo encontré en Santa Poesía que hay un aliento de alegría y sobre todo una alta poesía pero accesible. Vos fuiste consciente porque comparándola con trabajos anteriores tuyos, no son todos tan abiertos, tan accesibles como es Santa Poesía. Lo veo sí, yo. Estoy de acuerdo contigo, Pablo, o sea, me lo planteé, pero no de un modo racional, me lo planteé como una necesidad muy muy profunda. Yo sé que de algún modo mis libros anteriores, incluso Tiranos Temblados, pero otros libros, Poesía y Caracol, trabajan una poesía, digamos, muy extremadamente elaborada, y justamente en esa elaboración a veces hay una falta, que es la transparencia, saber de qué se está hablando, y cuando se habla de poesía se habla de algo inacible. Entonces celebrar la transparencia era una manera de acercar y de tenderle la mano al lector, o de tender una posible mano a ese Dios que está del otro lado, que no es un lector solo, sino que es una comunidad. Y por eso se habla de que, nos guste o no, Benedetti, Machado, Sabina, Paul Celan, Joseph Brodsky, Elmira Agustini, sí, Julio Herrera, están todos mencionados, son tan distintos, y por ejemplo esa accesibilidad de Benedetti que le ha dado bronca a muchos poetas intelectuales, muchas veces es tan poesía como la poesía más profunda y más silenciada de Emil Cioran o de Paul Celan o de poetas como el argentino Juan Ros,
y ahí está el misterio, y ahí está la religiosidad. Hay un poema, es un libro que también tiene mucho que ver con mis idas y venidas en Latinoamérica, con mi experiencia en México. De hecho, el libro empieza haciendo una cita de todo un estado mexicano que me parece maravilloso en sus contrastes, que es Chiapas, que es muy conocido en la prensa a raíz de ciertos acontecimientos, pero absolutamente desconocido en su profundidad. Y también hay un poema que es una sección entera del libro, es muy breve, que habla de Tonantzin. Tonantzin en el náhuatl es nuestra madre, es la diosa madre que da vida y también puede dar muerte, que plantea los ciclos. Lo interesante de Tonantzin, que está invocada, y yo la invoco, sí, no me desampares. Pedí, claro, que no me desamparara, que me diera vida, por lo menos que me diera un empuje para seguir en el libro. Es muy curioso lo que pasa en México, porque los españoles, si bien pudieron arrasar muchísimo de esas religiones precolombinas, Tonantzin no la pudieron tocar porque, entre otras cosas, era muy parecida a la Virgen, a la llamada Virgen María, y entonces se transformó en eso que llamamos Nuestra Señora de Guadalupe, que es la patrona de México. Claro. Aquí hay una definición de poesía en Insomnio, que dice la poesía, está en la página 64. ¿Te animás a leerla? Sí, claro, sí. Esperá que la encuentre, porque la poesía también a veces es más esquiva de lo que uno quisiera. Bueno, si no léete otra. No, pero con el dato... Cuatro. Acá la tengo. Insomnio. La poesía despierta más allá de la vigilia. No estar dormido, tener los ojos abiertos. Ver no es mirar solamente. Cada cosa que se vislumbra de verdad hiere para siempre. ¿Te animas a leernos alguna otra más? Sí, hay un poema que yo creo que tiene mucho que ver por cosas que me han dicho chicos que eso también es muy placentero, no para el autor, sino para la, digamos, celebración de la poesía. Autores muy jóvenes, autores o lectores muy jóvenes. Hay un poema en la página 17 que se llama Derecho Laboral, que ha sido como muy festejado, sobre todo por algún grupo de amigos que andan por 20 años. Lo tengo claro, lo tengo. Derecho laboral. Los poetas trabajamos en el muladar del mundo. A paladas el estiércol se vuelve canto de trigo. Las putas nos besan la boca. Los niños saludan nuestro paso a pedradas. Los gerentes esputan sobre el plato que comemos. Tu trabajo es tocar la mierda y convertirla en oro. Muy bien, y hay otro en la contracara, en la 16, que también está muy bien como definición también de poesía, el silencio. Se llama el silencio. El silencio entra por los ojos, la noche canta, en la boca se besan la pregunta de la sed y la respuesta del agua. Impecable. Bueno, a ver, todavía tenemos tiempo para otro más. La del 25. 25, muy bien. Sumo y jinete. Sumo. Empezamos por Jinete, que es un poema muy íntimo y al mismo tiempo creo... Muy uruguayo, yo lo vi. A mí, es muy uruguayo. No sé, pero vi muy uruguayo. Es un libro muy latinoamericano, porque tiene... Pero entrañablemente yo te digo, me celebro haber podido publicarlo acá, con Yaburú, con esas además ediciones tan estremecedoras que hace Maca, que uno tiene la certeza de que el vehículo... el arte editorial, bueno, por lo menos... Sí, interpreta lo que está dentro, ¿no? Jinete. La poesía narra la historia del hombre, la aventura extraña de los huesos, columnas del palacio vivo, los ríos de linfa, de sangre, la danza peristáltica,
el alumbramiento hematocitopoiético, las voces del parénquima verbal, los racimos del hígado, violáceo, la tiroides. También refiere cómo la sombra, en pelo, sin tiento, monta el caballo del corazón y lo deja mansito. Y este otro poema se llama Sumo. Dale. La poesía hace jugo con lo que encuentra. Exprime ladrillos, seres de absoluta sequedad. Le saca una gota, 2 gotas, 3, 4 gotas, una jarra, un cántaro, un botijo. La poesía hace jugo de lo que sea. En el Negev, en el Sahara, en Atacama, hay litros para beber puro decir profundo. La poesía hace llorar al sol. Muy bien, la poesía hace llorar al sol, este verso de Rafael Courtoisí. Te doy las gracias por estar acá. Bueno, por lo menos una presentación de este libro, que todavía se presentó ya, ¿no? No se presentó y lo vamos, de algún modo, vamos a tratar de evitar las presentaciones más... yo creo que la Santa necesita altares diferentes. Sí, hay que celebrarla de una forma que no sea, digamos, la habitual, porque la presentación es un rubro que tiende al esquematismo, digamos. Tiende al esquematismo, y vos sabés que, y es lo último, y te agradezco muchísimo, una de las motivaciones de este libro, y ojalá se cumpla más allá del autor y más allá de otro montón de cosas académicas, es que la poesía llegue de un modo fresco, natural, no acartonado, que no tenga que ver con esas presentaciones donde 2 o 3 te elogian y simplemente se brinda por algo que después se olvida, sino que camine, que uno la sienta como esa mujer extraña que da vida, también te puede dar sombra, pero que te acompaña. Muy bien, Rafael Courtoisí, augurios para Santa Poesía, gracias por estar acá. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. El lunes continuamos aquí por Radio Uruguay.